Carta abierta a los católicos perplejos, por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 21. Ni hereje ni cismático. Mi declaración del 21 de noviembre de 1974, que desencadenó el proceso del que acabo de hablar, terminaba con estas palabras. Al hacer esto, estamos convencidos de que seguimos siendo fieles a la Iglesia Católica y Romana y a todos los sucesores de San Pedro, y de que somos dispensadores fieles de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. El Osservatore Romano omitió este párrafo cuando publicó el texto. Desde hace más de 10 años, nuestros adversarios pretenden separarnos de la Iglesia y dan a entender que no aceptamos la autoridad del Papa. Les resultaría más práctico hacer creer que somos una secta y declararnos cismáticos. ¿Cuántas veces se ha mencionado el cisma hablando de nosotros? Cisma entre comillas. Nunca lo he dejado de repetir. Si alguien se separa del Papa, ese no seré yo. El problema se resume así. El poder del Papa en la Iglesia es supremo, pero no absoluto y sin límites, porque se subordina al poder divino expresado en la tradición, las Sagradas Escrituras y las definiciones que ya ha promulgado el magisterio de la Iglesia. En realidad, los límites de este poder papal que se le ha concedido al vicario de Cristo en la tierra los constituye su misma finalidad, que fue definida claramente por Pío IX en la Constitución Pastor Eternus del Concilio Vaticano I. Así que, al decir esto, no expongo ninguna teoría personal. La obediencia ciega no es católica. La obediencia ciega no es católica. Si por acatar órdenes de una autoridad superior, aunque fuera la del Papa, dándonos cuenta de que son contrarias a la voluntad de Dios tal como la tradición nos la hace conocer con certeza, obedeciéramos a los hombres antes que a Dios, no dejaríamos de tener una responsabilidad. Este caso no puede ocurrir, por supuesto, cuando el Papa compromete su infalibilidad. Pero el Papa solo la compromete en un número muy pequeño de casos. Es un error creer que toda palabra que sale de la boca del Papa es infalible. Dicho esto, yo no soy de los que insinúan o afirman que Pablo VI era un hereje y que, por su misma herejía, ya no era Papa, y que por consiguiente, la mayor parte de los cardenales que había nombrado ni serían cardenales, ni habrían podido elegir válidamente a otro papa, de modo que ni Juan Pablo I ni Juan Pablo II habrían sido elegidos legítimamente. Esa es la postura de los que se llaman sedevacantistas. Hay que reconocer que el Papa Pablo VI ha planteado un serio problema a la conciencia de los católicos. Este Papa le ha causado a la Iglesia más daños que la Revolución de 1789. Hechos concretos, como su firma del artículo 7 de la Institutio Generalis y del documento de la libertad religiosa, son escandalosos. Pero no es tan sencillo saber si un Papa puede ser hereje. Algunos teólogos piensan que puede serlo como doctor privado, pero no como doctor de la Iglesia Universal. Así que habría que examinar en qué medida Pablo VI quiso comprometer su infalibilidad en casos como los que acabo de mencionar. Ahora bien, hemos podido ver que ese Papa obró más como un liberal que como alguien que aprobaba la herejía. En efecto, si se le advertía del peligro que corría,
inmediatamente añadía una frase opuesta a lo que se decía en lo que estaba redactado, de tal modo que el texto se volvía contradictorio. Ya conocemos el ejemplo famoso de la nota previa explicativa sobre la colegialidad insertada en la Constitución Lumen Gentium. O simplemente redactaba una fórmula confusa, como hace un liberal, incoherente por naturaleza. El liberalismo de Pablo VI, que reconocía a su amigo el cardenal Danielú, basta para explicar los desastres de su pontificado. El católico liberal es una persona con dos caras y que vive en una continua contradicción. Quiere seguir siendo católico, pero le domina la sed de agradar al mundo. ¿Un papa puede ser liberal y seguir siendo papa? La Iglesia siempre ha amonestado severamente a los católicos liberales, pero no siempre los excomulgó. Los sedevacantistas exponen otro argumento. El haber apartado a los cardenales de más de 80 años y los conventículos con que se prepararon los dos últimos cónclaves, ¿no harían inválida la elección de esos papas? Hablar de invalidez es ir demasiado lejos. En todo caso, se podría hablar de duda. Sin embargo, los teólogos opinan que para convalidar una elección, basta que los cardenales y el clero de Roma, después de la elección, la acepten de hecho y unánimemente. El argumento de los que niegan la existencia del Papa pondría a la Iglesia en una situación muy complicada. La visibilidad de la Iglesia es tan necesaria para su existencia que no parece que Dios pueda omitirla durante decenas de años. ¿Quién nos diría dónde está el futuro Papa? ¿Cómo podría ser designado si no hay cardenales? En eso hay un espíritu cismático. Nuestra fraternidad se niega de manera absoluta a entrar en estos argumentos. Queremos seguir estando unidos a Roma, al sucesor de San Pedro, y repudiamos el liberalismo de Pablo VI por fidelidad a sus predecesores. Queremos, vale repetirlo, queremos seguir estando unidos a Roma, al sucesor de San Pedro, y repudiamos el liberalismo de Pablo VI por fidelidad a sus predecesores. Es evidente que cualquier sacerdote y seglar tienen la obligación de oponerse y de negarse a obedecer en casos como el de la libertad religiosa, la hospitalidad eucarística, que autoriza el nuevo Código de Derecho Canónico, o la colegialidad concebida como la afirmación de dos poderes supremos en la Iglesia. Esta resistencia tiene que ser pública si el mal es público y es motivo de escándalo para las almas. Por eso, tomando como referencia a Santo Tomás de Aquino, el 21 de noviembre de 1983, Monseñor de Castro Mayer y yo le enviamos una carta abierta al Papa Juan Pablo II para rogarle que denunciara las causas principales de la situación dramática que vive la Iglesia. Todas las gestiones que habíamos realizado en privado durante 15 años habían resultado vanas, y si callábamos nos parecía que nos convertíamos en cómplices de los autores del malestar que sufren las almas en el mundo entero. En aquella carta decíamos: Santidad, es urgente que desaparezca este malestar porque el rebaño se dispersa y las ovejas abandonadas siguen a los mercenarios. Os suplicamos que, por el bien de la fe católica y de la salvación de las almas, reafirméis las verdades contrarias a estos errores. Nuestro grito de alarma fue aún más vehemente a causa de las imprecisiones, por no decir herejías, del nuevo Código de Derecho Canónico y por las ceremonias y discursos que tuvieron lugar con motivo del 5º centenario del nacimiento de Lutero.
el 5º centenario del nacimiento de Lutero. No obtuvimos ninguna respuesta, pero hicimos lo que teníamos que hacer. No podemos desesperarnos como si se tratara de una empresa humana. Las convulsiones actuales pasarán como pasaron todas las herejías. Algún día habrá que volver a la tradición. Algún día tendrán que volver a aparecer los poderes del romano pontífice, significados por la tiara en su autoridad. Será necesario que haya otra vez un tribunal permanente de la fe y costumbres cristianas y que los obispos recuperen sus poderes e iniciativas personales. Habrá que liberar al verdadero trabajo apostólico de todos los obstáculos que hoy lo paralizan y hacen desaparecer lo esencial de su mensaje. Habrá que volver a dar a los seminarios su verdadera función, volver a crear sociedades religiosas, restaurar las escuelas y universidades católicas, quitándoles los programas laicos del Estado y sostener las organizaciones patronales y obreras decididas a colaborar fraternalmente en el respeto de los deberes y de los derechos de todos para impedir el azote social de la huelga, que no es otra cosa que una guerra civil fría. Guerra civil fría. Finalmente, será necesario promover una legislación civil de acuerdo con las leyes de la Iglesia y ayudar a designar a representantes católicos inspirados por el deseo de orientar la sociedad a un reconocimiento oficial del reinado social de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decimos todos los días cuando rezamos? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Y en el gloria de la misa? Tú eres el único Señor Jesucristo. ¿Podemos cantar esto y decir apenas salimos de la iglesia, no, eso ya está superado, es imposible hablar del reinado de Jesucristo en el mundo actual? ¿Vivimos, pues, ilógicamente, contradictoriamente? ¿Somos católicos o no lo somos? Las naciones se enfrentan a complicadas dificultades. En muchos lugares la guerra se eterniza, los hombres tiemblan pensando en una posible catástrofe nuclear, se piensa en medidas que puedan levantar la situación económica y que vuelva el dinero, y que desaparezca el desempleo y que las industrias prosperen. Pues bien, incluso desde el punto de vista económico, es necesario que reine nuestro Señor, porque su reinado es el de los principios de amor y de los mandamientos de Dios, que crean un equilibrio en la sociedad y traen la justicia y la paz. Es una actitud cristiana poner las esperanzas en tal o cual hombre político o en una determinada combinación de partidos, imaginando que un día tal vez un programa mejor resolverá los problemas de modo seguro y definitivo, mientras deliberadamente se descarta al único Señor, como si no tuviera nada que ver con las cuestiones humanas y como si no le concerniesen. ¿Qué fe pueden tener los que dividen su vida en dos partes, con una barrera entre su religión y sus otras preocupaciones políticas, profesionales, etcétera? Dios, que ha creado el cielo y la tierra, ¿no puede resolver nuestras miserables dificultades materiales y sociales? Si hemos rezado en los momentos más difíciles de nuestra vida, sabremos por experiencia que Dios no les da piedras a los hijos que le piden pan.
El orden social cristiano se sitúa en el extremo opuesto de las teorías marxistas, que lo único que han traído en cualquier parte del mundo donde se han puesto en práctica es miseria, opresión de los más débiles, desprecio del hombre y muerte. El orden cristiano respeta la propiedad privada, protege la familia contra todo lo que la corrompe, fomenta el desarrollo de la familia numerosa y la presencia de la mujer en el hogar, deja una legítima autonomía a la iniciativa privada, alienta a la pequeña y a la mediana industria, favorece el retorno a la tierra y estima en su justo valor la agricultura, preconiza las uniones profesionales, la libertad escolar y protege a los ciudadanos contra toda forma de subversión y de revolución. Este orden cristiano se distingue también claramente de los regímenes liberales fundados en la separación de la Iglesia y del Estado, cuya impotencia para superar las diversas crisis es cada vez más notoria. ¿Cómo podrían superarlas después de haberse privado voluntariamente del que es la luz de los hombres? ¿Cómo podrían reunir las energías de los ciudadanos si el único ideal que pueden proponerles es el bienestar y la comodidad terrenales? Pudieron mantener esa ilusión durante algún tiempo porque los pueblos seguían teniendo modos de pensar cristianos y porque sus dirigentes aún conservaban, de modo más o menos consciente, algunos valores. En una época en que todo se discute, desaparecen las referencias implícitas a la voluntad de Dios. Los sistemas liberales, abandonados a sí mismos y sin que les mueva ninguna idea superior, se agotan y son presa fácil de las ideologías subversivas. De modo que hablar de un orden social cristiano no es aferrarse a un pasado caduco, sino al contrario, significa una posición de futuro que hay que manifestar sin miedo. No estamos combatiendo en la retaguardia. Somos de los que saben, porque nuestra lección nos la ha enseñado el que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Nuestra superioridad es la de poseer la verdad. Nuestra superioridad, hay que repetirlo, es la de poseer la verdad. No es ningún mérito nuestro, ni hay que envanecerse por eso, pero tenemos que obrar en consecuencia. Contra el error, la Iglesia tiene la superioridad de poseer la verdad. Con la gracia de Dios, tiene el deber de difundirla y no de ocultarla con vergüenza, y menos aún mezclarla con la cizaña, como vemos que lo están haciendo constantemente. He leído en L'Osservatore Romano del 18 de enero de 1984 un artículo interesante firmado por Paolo Befani sobre el apoyo que el Vaticano le ha dado al socialismo. El autor compara la situación de América Central y la de Polonia y dice: dejando de lado la situación de Europa, la Iglesia se enfrenta por una parte con la situación de los países de América Latina y la influencia que los Estados Unidos ejerce en ellos, y por otra con la situación de Polonia, que es un país que está en la órbita del Imperio Soviético. Ante estas dos fronteras, la Iglesia, que con el concilio ha asumido y superado las conquistas liberales y democráticas de la Revolución Francesa, y que en su progreso hacia adelante, confróntese la encíclica Laborem Exercens, se presenta como un después de la Revolución Marxista Rusa. La Iglesia un después de la Revolución Marxista Rusa.
ofrece una solución al fracaso del marxismo con la clave de un socialismo posmarxista, democrático, de raíces cristianas y de gestión propia no totalitaria. Solidarnosc, que es el sindicato fundado por Lech Walesa en 1980, simboliza la respuesta al este al plantar la cruz frente a los astilleros Lenin. El error de América Latina consiste en buscar la solución en el comunismo marxista y en un socialismo de raíz anticristiana. Fin de cita. Esa es la ilusión liberal que asocia palabras contradictorias con la convicción de querer expresar una verdad. A estos soñadores adúlteros, obsesionados por la idea de unir a la Iglesia con la revolución, les debemos el caos del mundo cristiano que abre las puertas al comunismo. San Pío X decía hablando de los sillonistas: anhelan el socialismo con la mirada fija en una quimera. Sus sucesores van por el mismo camino. Después de la democracia cristiana, el socialismo cristiano, y acabaremos llegando, obviamente, al cristianismo ateo, que hoy lo vivimos en América Central y en muchas partes del mundo. Hay que encontrar una solución no al fracaso del marxismo, sino también al fracaso de la democracia cristiana, que ya no hace falta demostrar. Basta de compromisos y de uniones contrarias a la naturaleza. ¿Qué tenemos que buscar en esas aguas turbias? El católico tiene la verdadera clave. Tiene la obligación de trabajar con todas sus fuerzas, ya sea comprometiéndose personalmente en la política o mediante su voto, para darle a su patria alcaldes, consejeros y diputados dispuestos a restablecer el orden cristiano, el único que puede conseguir la paz, la justicia y la verdadera libertad. No hay otra solución.